Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Interferencia acá en Radios UCR. Son las 6:01. Damos inicio al programa de este martes 30 de septiembre, como todos los días, transmitiendo en las frecuencias universitarias, la 96.7 FM, 101.9 FM y 870 en amplitud modulada. También saludamos a quienes nos sintonizan a través de la señal de 15 UCR y por supuesto aquellos que se unen a las transmisiones en redes sociales, en Interferencia CR y en el YouTube de Radioemisoras UCR. Yo soy David Chavarría Hernández y esta noche me acompaña Gina Alfaro Zúñiga. Buenas noches, Gina. Buenas noches, David, y buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Recordarles que nuestros programas quedan también disponibles en Spotify y además invitarlos a que se unan a nuestro canal de WhatsApp. Esas son todas las vías que tenemos disponibles para nuestra audiencia, para que se informen acá en Interferencia. Mañana, bueno, hoy decíamos, hoy es 30 de septiembre, mañana arranca el mes de octubre y eso quiere decir que también se da inicio formal, se da la convocatoria del Tribunal Supremo de Elecciones para que inicie la campaña electoral de 2026. Nosotros acá en Interferencia hemos realizado ya varias entrevistas con personas que están postulando su nombre para la presidencia. En este caso, el día de hoy, conversaremos con el abogado Boris Molina, quien busca la presidencia de la República por el partido Unión Costarricense Democrática. Don Boris es reconocido por su papel como abogado en casos como el de la fecundación in vitro, que fue hace algunos años ya atrás, y ahora quiere convertirse, lo ha dicho él, en una alternativa frente al oficialismo y los partidos tradicionales. Esta noche vamos a estar conversando con él de sus propuestas y de la visión de país que él tiene. También tendremos nuestro repaso breve por la actualidad y la sección de Ojo al Clima. Iniciamos. Interferencia. Estamos en vivo en las 3 frecuencias de Radios UCR. 96.7 FM, 101.9 FM y 870 AM. Diálogos disonantes. Seis y 14 minutos. Muchísimas gracias por mantener sintonía acá en Interferencia, en Radio UCR y también en la señal de 15 UCR. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Emanuel Miranda, quien se integra para esta parte del programa. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches, David, y buenas noches a todas las personas que nos están acompañando. La campaña electoral ya empieza mañana, ¿verdad? Así es, y como decíamos al inicio, en Interferencia hemos realizado ya una serie de entrevistas con candidatos y candidatas a la presidencia de la República, y en esta ocasión pues hablaremos con el abogado Boris Molina, que como decíamos buscará la presidencia por el partido Unión Costarricense Democrática. Don Boris es reconocido por su participación en el litigio internacional que llevó a Costa Rica a permitir la fecundación in vitro. Además, ahora se postula con la meta, que como decíamos, de romper con la continuidad del actual gobierno y ofrecer una alternativa a la política tradicional. A sus 58 años y como también secretario general de la Unión Costarricense Democrática, asegura que pues, su proyecto apuesta por aglutinar al electorado que está descontento y que quiere recuperar el país, además apoyándose en su experiencia profesional y pues en un equipo que, como él ha dicho, no ha sido parte también de anteriores administraciones. Primero que nada, bueno, saludamos a don Boris, que se encuentra acá en la cabina de Radio UCR. Bienvenido a los micrófonos de Interferencia, don Boris, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, noches, David, Emanuel, a Gina, que ya no está con nosotros, pero está presente también. Don Boris, pues tenemos unos 40 minutos para hablar, parece mucho tiempo, pero se nos va bastante rápido, así que vamos a tratar de aprovechar a lo máximo el tiempo que tenemos para conversar con usted de algunas de sus propuestas y tal vez para iniciar, pues podría hacernos tal vez una breve sinopsis para aquellos que no lo conocen de quién es Boris Molina y cómo decidió usted pues aspirar a la presidencia. Bueno, excelente. Yo soy abogado, soy padre de familia, soy abuelo, tenemos 4 nietos, mi esposa Mirna Ortiz y yo. Nací en San Juan de Dios de Desamparados, me crié en Cristo Rey, en Atillo 8, así que provengo de los barrios del sur. Educación pública completa, Escuela Juan Rodín, Liceo de Costa Rica y en esta maravillosa Universidad de Costa Rica. Eso es don Boris. ¿Y por qué decidió ahora entonces usted, después de esa trayectoria en el campo del derecho, decir, bueno, ahora yo quiero ser presidente de Costa Rica? Bueno, justamente empezando para la protección de mi familia. Yo creo que este gobierno, el mayor legado, si se le puede llamar así, a lo negativo, ha sido dividir al país, crear una discordia permanente, crear un odio terrible, y eso pone en peligro las familias.
el bien más preciado que tenemos en una sociedad son las familias, y yo creo que con esto se han disgregado terriblemente al punto que entre familiares se disputan si es conveniente la continuidad o no. Yo todavía no entiendo a las personas que defienden más la continuidad porque son las que menos beneficios pueden haber obtenido en esos 3 años y medio, pero tienen todo su derecho de hacerlo, pero yo por lo menos no quiero, y entonces voy a defender mi familia y voy a defender este país postulando mi nombre con ideas, con claras soluciones, porque yo creo que lo que ha faltado precisamente es eso, soluciones a los problemas más importantes de nuestra sociedad, y nosotros tenemos cosas muy puntuales en los distintos temas que aquí los vamos a abordar conforme ustedes quieran preguntar. Sí, ya don Boris nos decía, bueno, usted ha identificado esta polarización, esta división que se ha pues, generado en el país a raíz de principalmente el discurso de autoridades de gobierno, habla también de pues las opciones de continuidad o no, y yo creo que ahí es algo que tal vez, pues yo creo que en esta campaña se va a ver mucho, los candidatos que dicen, bueno, yo represento la oposición, yo soy el que va en contra de este continuismo. En su caso, usted ha dicho, alguien tiene que hacer algo, pero ¿por qué los costarricenses deberían confiar en usted y no en otras personas que han dicho parecido, han dicho lo mismo, que prometen este cambio a lo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que es que yo tengo, digamos, hechos que me respaldan. Ahora que mencionaba usted el tema de la fecundación in vitro, este es un tema que polarizó la población costarricense también. Cuando la discusión empezó, había alrededor de un 90% de costarricenses en contra del tema, y cuando terminó, 20 años después, 90% a favor del tema. Entonces, logramos en todo ese tiempo revertir, digamos, la opinión de los costarricenses precisamente con argumentos, con hechos, con claridad, con ciencia sobre todo, ¿verdad? Pudiendo demostrar que teníamos la razón en un tema que puso a Costa Rica en el ojo del mundo. Costa Rica fue el primer país que tomó una decisión importante respecto de cuál es el inicio de la vida, y eso marca otra serie de derroteros en temas que están al lado. Entonces, yo sé lo que es luchar contra la adversidad, lo he hecho toda la vida, y sobre todo en causas que nos parecen que son importantes y que socialmente han sido, digamos, vistas así por todos los costarricenses y a nivel internacional también, al punto que en el año 2019 nos premian con el premio Estado de Derecho, que se concede a una persona que haya influido en los derechos humanos del continente, no solo del país. Y entonces me parece que esa es una referencia muy importante que puso a Costa Rica en un punto tan importante que decidieron galardonarnos con este premio que, repito, tiene una importancia mayúscula más para los costarricenses que para mí, porque yo pienso que este no es un logro personal, es un logro de quienes luchamos precisamente contra las injusticias que se dan en una sociedad, y creo que ahora estamos frente a eso. Ahora que Emanuel decía que la campaña inicia mañana, yo debo disentir, empezó el 8 de mayo del 2022, Rodrigo Chávez y su grupo tienen 3 años y medio de estar en campaña, en una campaña abiertamente desigual, en la que ellos tienen una ventana y tienen un micrófono permanente con todos los recursos del Estado, y los demás tenemos que buscar los espacios tan maravillosos como estos para poder expresar nuestras ideas. Don Boris, buenas noches. Buenas noches, Emanuel. Don Boris, usted ha señalado que hay un reto de vencer la apatía, que también se ha visto con niveles de abstencionismo enormes en los últimos 20 años. ¿Cómo piensa vencer la apatía, Boris Molina? Ya lo hice, Emanuel. Resulta que yo este partido coincido con doña Marisela Morales Mola, que es la presidenta, alrededor de noviembre del año anterior, y tomamos la decisión de reconstruir el partido en febrero. Hicimos lo que nadie ha hecho en la historia de este país, que es hacer toda la reestructuración de un partido político a nivel nacional en 4 meses. Hicimos 84 asambleas cantonales, 7 asambleas provinciales, 2 nacionales, con esa apatía de por medio. Viera qué difícil es poder llegar a un pueblo en el que usted dice, bueno, son solo 7 personas para hacer una asamblea cantonal, y que no las encuentre, y hay que ir a convencer a 7 personas de que es necesario para la democracia de este país que ellos participen en defensa de su cantón. Y la primera pregunta que le hacían a uno era, bueno, ¿usted está contra Liberación? Sí, claro. ¿Contra la unidad? Sí, por supuesto. ¿Contra Chávez? Sí, por supuesto. Entonces sí,
vamos a apoyarlo. Esa apatía se vence precisamente demostrando con hechos y con ideas que se pueden hacer las cosas mejor de lo que los han hecho los demás. Quiero que me conteste sí o no. ¿Se ve usted en Zapote? Completa y absolutamente. Yo voy a ser el presidente número 50 de la República de Costa Rica. Entonces, ¿por qué encabezar la papeleta de diputados por San José? Esa es una muy buena pregunta. Le cuento que yo estaba en contra del tema en un principio. Lo hice porque me parecía que era una oportunidad que no se podía desaprovechar, pero conforme pasa el tiempo y tuve que pasar por esas 84 cantonales, le puedo garantizar que la experiencia que tienen países como Ecuador, Colombia, Chile, donde los candidatos que no alcanzan la presidencia de la República pueden o obligatoriamente el segundo lugar, por ejemplo, llega al Congreso y en otros países hasta los 5 primeros lugares que superen un porcentaje determinado, me di cuenta que efectivamente era injusto que los candidatos a la República que habían vivido una experiencia tan maravillosa como es esta y que le pueden aportar muchísimo a una asamblea legislativa, si no alcanzaban la presidencia, esa alternativa me parece que es justa, pero créame, Emanuel, que no es mi meta. Mi meta es la presidencia de la República. Don Boris, hay una reforma, usted ahora lo estaba hablando, para cerrar ese portillo de la doble postulación. En países que son parlamentarios, más bien ocurre lo contrario. El líder de la oposición es el candidato que perdió. Correcto. Y tiene su puesto de representación incluso de los partidos. ¿Qué piensa usted de esos dos escenarios? ¿Cuál considera que es el mejor? Yo considero que lo mejor es lo que tenemos ya, la reforma que se hizo más bien para que pudiéramos enriquecer esa experiencia parlamentaria, pero tampoco creo que es para morirse si la reforma esa pasa. Ya no puede pasar en esta administración y va a depender de los costarricenses a quienes escojan para la próxima asamblea legislativa si lo hacen o no. Es muy importante, perdón, y me adelanto, no sé si tienen una pregunta en este sentido, que los costarricenses tomemos conciencia del valor que tiene la próxima asamblea legislativa. De los 22 magistrados que se tienen que reelegir en la Corte Suprema de Justicia, 17 se les va a vencer su periodo. Vamos a tener que elegir también otra serie de situaciones importantes, como si se da o no se da la reelección, que es más o menos la línea que tienen los gobiernos en el sentido que este gobierno va. Y entonces aquí es donde tenemos que tomar conciencia de que los famosos 40 diputados que están pidiendo el oficialismo no necesariamente los tienen que tener ellos, los pueden juntar con otros partidos que para mí son afines. Por ejemplo, hoy en día, si vamos a hablar de candidatos presidenciales en específico, Natalia Díaz, Fabricio Alvarado y La Unidad son básicamente de la misma línea de este gobierno. Entonces, entre esos 4 grupos, que para mí son lo mismo, podrían conjuntar esos 38 diputados. Así que me parece que hay que alertar a la gente de que se dé cuenta que lo que hicieron fue dividir a la oposición. Usted, en caso de llegar a la Asamblea Legislativa o el partido de escoger algún representante en el plenario, se considerarán que oposición al gobierno en caso de que no gane usted la presidencia. Evidentemente, pues digamos que sea un continuismo. Y se lo pregunto porque ya lo mencionaba usted, el tema de los 40 diputados y las reformas que se quieren impulsar o que lo que han venido diciendo, ¿verdad? El movimiento chavista, de hablar de una reforma a la Constitución, de cambiar la conformación del Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría General de la República, un poco de esa valoración que usted hace de este proyecto que quiere impulsar el chavismo. David, yo pienso que independientemente de si ganamos o no el Ejecutivo, vamos a estar obligados a negociar. Aún ganando el Ejecutivo, no vamos a tener mayoría, así que lo he dicho en varias ocasiones, si usted no es capaz de convencer a 57 personas, no tiene el derecho de gobernar un país. Entonces, un buen presidente lo que tiene que hacer es procurar esa conciliación de los diversos intereses que se dan y tratar de convencer de que el objetivo principal se tiene que cumplir sí o sí, porque es en beneficio del país. Y entonces habrá muchos temas que discutir. Por ejemplo, yo no estoy en desacuerdo con el tema de que se saque al Ministerio Público del Poder Judicial, que se haga lo mismo, digamos, con la Sala Constitucional, que han sido propuestas que este gobierno, por ejemplo, ha planteado, y a mí me parece que sí son buenas. Pero este gobierno lo
plantea pasarlo al Ejecutivo. ¿Estaría usted de acuerdo? No, por supuesto. O sea, empiezo diciendo que estoy de acuerdo con que se saque, no que se vayan para el Ejecutivo, porque por supuesto un gobierno como este lo que quiere es convertirse en una dictadura democrática, por llamarla de alguna forma, y entonces lo que quiere es tener el poder de los votos para terminar haciendo lo que ellos quieren. Pero muy buena la pregunta de Manuel, porque Dios guarde que se me confunda la gente con que estoy 100% de acuerdo con eso. ¿Cómo financian ustedes la campaña? ¿Cómo la piensan financiar? Bueno, todavía no tenemos el financiamiento que queremos, pero sé que lo vamos a tener. Ya sacamos, digamos, la emisión o presentamos al Tribunal de Elecciones la emisión de los bonos de deuda pública y yo creo que esa va a ser la mejor fuente. Para eso tenemos que convencer a los costarricenses que hagan una apuesta seria por nosotros y justamente eso es lo que queremos hacer. Y por eso nos gusta evidenciar que estos grupos son lo mismo. Creo que Luis Amador, que ahora se incorpora al escenario, es exactamente igual. Yo no creo el cuentito de que es enemigo del gobierno. De hecho, todos sus planteamientos son más o menos la misma cosa y la única propuesta que darse es quedar como el berrinchoso del tema, pero en la realidad creo que es la misma cosa, es un Chávez disfrazado de enemigo. Pero ahora que usted menciona que están trabajando en cómo financiar la campaña, sin duda el tema de los recursos es primordial, casi que fundamental para cualquier persona que aspire a la presidencia en el sentido de cómo posicionarse, ¿verdad? Como lo decía usted ante la ciudadanía. Usted ha dicho que no le preocupa por ahora no aparecer en las encuestas, ¿verdad? Estamos empezando la campaña, él siempre lo ha dicho, todavía falta mucho camino por recorrer, hay muchos indecisos, no está repartido este pastel todavía, pero ¿considera usted que va a conseguir esos fondos en el caso del tema de financiamiento? ¿Tiene un equipo usted fuerte también que le va a apoyar? Sí, claro. De hecho, ya lo hicimos, David, para conseguir precisamente llegar hasta donde estamos. Tuvimos que convencer a muchas personas, no solo para que participaran de las asambleas, sino para que financiaran todo este proceso, ¿verdad? Y entonces, lo que pasa es que, por supuesto, el proceso de reconstrucción del partido es muchísimo más barato que la campaña en sí, pero creo que es un buen antecedente para saber que la gente va a hacer apuestas importantes por nosotros y precisamente es donde las cosas que hayamos hecho y que hayan sido exitosas, pues tienen un beneficio que nosotros creemos que se va a dar. Hoy en día el tema de la deuda política se convierte en un buen atractivo. Vea que ya el tribunal autoriza de entrada, por ejemplo, un 15% de descuento y el partido puede hacer una concesión mayor. Creemos que nosotros vamos a lograr captar muchos recursos o buenos recursos a partir de ahí. Y además ahora contamos, David y Emanuel, con una ventaja que las campañas, digamos, salen un poquito más baratas utilizando el tema de las redes sociales y los medios de comunicación también, ¿verdad? Y entonces, creemos que ya el desplazamiento va a ser también menos ostentoso, ya no hay que hacer las plazas públicas que tanto dinero costaban y un montón de cosas, los signos externos ya no son tan importantes como lo eran antes y entonces creemos que con una campaña inteligente donde se puedan hacer las cosas bien vamos a poder lograrlo. Sobre todo yo necesito, y por eso estos espacios son tan importantes, que conozcan nuestras propuestas, porque cada vez que hemos logrado tener la oportunidad de que nos escuchen, de que nos vean, de que conversemos, pues dicen, bueno, sí, por lo menos tenemos a personas inteligentes que están planteando soluciones y no se quedan en la discusión o en simplemente atacar al presidente o al gobierno, porque tampoco ese es el objetivo. Para mí ya Rodrigo Chávez es un cadáver político en el sentido de que termina su gobierno ahora y ya sin menospreciarlo personalmente, creo que se devalúan sus acciones y vamos a ver qué logra hacer Laura Fernández como la depositaria de esas acciones ahora. Entonces yo pienso que desgastarse también en discutir tanto ese tema nos va a alejar un poquito de las soluciones que tenemos muchas y que tenemos muy disruptivas, ¿verdad? Porque hay una ventaja que hemos podido acumular con el paso de los años. El ser abogado litigante me ha dado la experiencia de poder defender algunos temas en los que me doy cuenta en dónde han errado los políticos y cuál es la línea que se tiene que seguir para ser efectivo en las soluciones. Así es, don Boris, y con respecto a lo que usted dice de los espacios, este espacio de interferencia estará abierto para los 20 candidatos a la presidencia en las mismas condiciones a todos y a todas. Estaremos conversando con los equipos de prensa de cada uno de ellos. Pero quería pasar a otro tema. Usted ha dicho reiteradamente que no cree en las ideologías. A mí a veces me suena un poco parecido al mismo discurso de doña Pilar Cisneros que dice que los partidos son taxis. Entonces, si el partido no tiene
ideología, un concepto ideológico fuerte, ¿qué es lo que tiene? ¿Caudillismos? ¿Cuál es ese ideal de partido? No, para mí es que el tema de la ideología va muchísimo más allá y yo pienso en las soluciones siempre. Entonces, Emanuel, fíjese que yo ayer justamente que estaba en otro programa, decía, mire, si a mí un liberal me hace una propuesta de solución que me parece justa y que me parece viable y que me parece rentable, yo voy a casarme con esa idea y la voy a defender con el mismo ahínco que puedo defender una idea de la izquierda que también me proporcione una solución. Entonces, cuando yo digo que no creo en la ideología, es que no me amarro a ella, pero tal vez si debo encasillarme, pues he dicho que hay una palabra que me encanta, que la aprendimos mucho aquí en la universidad, que se llama el eclecticismo. Tomo lo mejor de cada una y eso es lo que busco para dar una solución a los problemas prácticos, porque yo creo que la gente está cansada de tanto hablar y no hacer. Entonces hay que buscar soluciones prácticas. Por eso yo digo, una de las cosas más importantes, ¿cuál es, Emanuel y David? Que la gente pueda llegar al fin de la quincena. Vieran qué difícil, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que le corten la luz, que le corten el agua, que no les alcance el salario, y mucha gente se lo dice a uno, ¿verdad? Con una gran preocupación, o sea, imagínense que cuando yo estaba en la escuela, el tema de tener las 3 comidas prácticamente no era un problema, recibíamos toda la alimentación en la escuela y llegábamos a la casa ya comidos, hoy en día eso no se da. Y entonces a la gente le preocupa que los chiquitos van a la escuela sin merienda. Entonces esos problemas prácticos son los que tenemos que ir solucionando. Y para eso no me importa la ideología que sea, si al final hay una solución, eso es lo que yo voy a defender. Yo lo entiendo, don Boris, en ese sentido, pero póngase del lado del votante. Yo como votante tengo 20 paquetes. No sé cómo va a gobernar ninguno de los 20, porque lo que vaya a pasar en esos 4 años no lo sé. Lo único que a mí me podría dejar es tener una serie de principios claros, ideológicos, y decir, mira, estos están más cercanos de lo que yo pienso, sea de derecha o de izquierda. No estoy diciendo que una persona de izquierda no pueda pactar con alguien de derecha, pasó en los 40, esta universidad existe por eso, digamos. Exactamente. Pero la pregunta es, ¿cómo le garantiza usted? Hay cosas que, ¿Cómo le garantiza usted esos principios claros al votante? Hay cosas que los costarricenses tienen que saber que conmigo van a ser claros. Yo soy un defensor de las instituciones del Estado. Y ahí le da una línea. O sea, yo no voy a verme nunca expuesto vendiendo instituciones del Estado que fueron las que hicieron grande a este país, justamente del nacimiento de esa disputa entre la izquierda y la derecha y que al final la iglesia se une para dar soluciones prácticas, es que tenemos las garantías sociales, la Universidad de Costa Rica y después viene la segunda etapa donde el figuerismo agarra eso, lo mejora y le da más fortaleza con el resto de las instituciones del Estado, que para mí hay que defenderlas. Yo no me veo vendiendo el ICE, no me veo vendiendo el INSS, no me veo vendiendo ninguna institución del Estado. ¿El qué, perdón? El BCR, que ha sido un planteamiento de este gobierno. Para mí lo mejor que se podría hacer es una fusión, por ejemplo, con el Banco Nacional y establecer que el Banco Popular se convierta en el origen de lo que fue el Banco Popular. Pero hoy en día no tenemos ni un banco popular ni ningún banco del Estado que le ofrezca acceso al crédito, por ejemplo, a la juventud o a las personas de menos recursos. Del 50% de la gente de este país gana menos de 500,000 colones. Dígame, ¿cómo pueden ir a pedir un crédito a un banco, al Popular o a cualquiera y que se lo den? Como no se lo dan, ¿qué es lo que pasa? Emanuel y David terminan pidiéndole un préstamo gota a gota y terminan entonces muertos algún familiar o ellos mismos porque no pudieron pagar. Entonces, hasta eso llega al extremo de que no tengamos un banco que pueda ser eficiente. Entonces, si el Banco de Costa Rica resulta que no está dando los resultados que tiene que dar, pues lo fusionamos al nacional, pero no tenemos por qué venderlos si es una riqueza que nosotros podemos disfrutar. Entonces, hay que fortalecer la banca, no hay que disminuirla de ninguna forma. Pero en esto que usted habla de pues no creer en esto de las ideologías, sino más en lo de las ideas, tal vez en las propuestas, dependiendo indiferentemente de donde vengan. Leyendo los estatutos del partido se plantean conceptos muy liberales, por ejemplo, se habla de libre mercado, que está a favor del libre mercado, que la poca intervención del Estado, de la reducción de impuestos o no aumentar impuestos, se plantea también el concepto de la libertad individual de las personas para decidir en todos los ámbitos de la vida. Entonces, voy a ser muy sincero, David, para cortarle, digamos, la pregunta en el sentido que vamos a hacer una reforma estructural de los estatutos del partido.
vamos a presentar un plan de gobierno antes del 17 de octubre, que es la fecha límite para eso, y vamos a dar, digamos, una redimensión de lo que queremos hacer con el partido y con las propuestas. Entonces, Pero entonces este partido para usted en este momento es un taxi. es que todos los partidos en este momento se pueden convertir en un taxi si el concepto significa que es aprovechar la oportunidad para presentarse al electorado con una visión, pero el tema es que nosotros no queremos que se convierta en un taxi siempre, queremos darle a partir de ahora una visión hacia el futuro, y le hemos dicho a los jóvenes que están dentro de nuestro partido, que son más del 33%, es más de la tercera parte de los que tenemos de jóvenes. Esto es un proyecto que está iniciando ahora para el 2026, pero queremos extenderlo mucho, pero sí tenemos que cambiar muchas de las cosas que ya estaban. Por ejemplo, el tema de los estatutos tiene cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo y que las vamos a ir cambiando sobre la marcha. Entonces, ¿y el partido está de acuerdo en hacer esos cambios? ¿Por qué no se hicieron tal vez antes de arrancar la campaña? Porque imagínese, David, lo que cuesta, eso es lo que le estoy diciendo. En 4 meses apenas nos dio tiempo de hacer la reestructuración del partido. O sea, y quedamos verdaderamente agotados. Entonces, no nos hemos querido desgastar en la reforma de los estatutos por ahora, para darle énfasis al tema del plan de gobierno, que no se convierta en un requisito, sino que se convierta en una guía para que la gente sepa hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Pero el partido sí está de acuerdo. Completamente. O sea, de hecho, ayer tuvimos una reunión muy interesante donde yo les decía a ellos, miren, si ustedes ven que yo estoy diciendo algo que no está de acuerdo con lo que ustedes piensan, por favor, háganlo ver, porque yo no quiero que este sea el partido de Boris, quiero que sea el partido de todos y que todos verdaderamente vayamos buscando las soluciones que nosotros queremos hacer. Entonces, yo creo que he ido diciendo las cosas que en conjunto hemos valorado y que creemos que esa tiene que ser la línea, pero yo no me cierro jamás ni a que la gente de mi partido o de cualquier otra parte me venga y me diga que estoy equivocado y que necesitamos hacer un replanteamiento. Por eso es que me encanta tanto la palabra ecléctico, porque tiene la posibilidad de ir cambiando sobre la marcha también, ¿verdad? Son las 6:38, estamos en vivo acá en Interferencia en Radio UCR y también en la señal de 15 UCR. Vamos a hacer una breve pausa de tan solo segundos de la conversación que tenemos esta noche con el candidato a la presidencia, don Boris Molina, por el partido Unión Costarricense Democrática. Ya volvemos. Interferencia. Escúchenos también en Spotify, donde nos encuentra como Interferencia de Radio UCR. (6:39 de la tarde, don Boris. Yo comprendo su posición con respecto a esto, pero la historia me dice que a veces puede ser un problema el hecho de no tener una definición conceptual clara, que usted dice que se va a cambiar. Doy ejemplos. En 1998, don José Miguel Corrales dijo, estoy en contra del combo del ICE. Sus diputados votaron a favor del combo del ICE cuando llegaron a la Asamblea Legislativa. En el 2002, hubo una línea ética que uno puede estar a favor o en contra de don Otón Solís, y 8 de sus diputados, 2 meses después de que fueron electos, ya dijeron no estamos de acuerdo con esa línea política. Le pasó también a don Otto Guevara, le pasó a don José María Villalta en el 2010, le ha pasado a muchos partidos políticos. ¿Cómo nos puede garantizar ustedes que no tienen, que este mismo pensamiento, estas mismas ideas que tiene don Boris Molina, la van a tener los diputados en la Asamblea Legislativa, gane usted o no gane usted la elección? Hasta doña Laura Chinchilla le pasó en el 2010. Yo quisiera tener una bolita de cristal para poder decirle que la gente va a terminar haciendo y va a ser consecuente con lo que se compromete a hacer, pero yo puedo garantizarle lo que yo hago. Le pongo un ejemplo de que en mi vida es bastante claro. Es el tema de la fecundación in vitro. Cuando se da esta situación de la discusión que teníamos, una de las cosas más importantes era pues que no teníamos ni financiamiento para el caso, ni teníamos la posibilidad de poder establecer recursos que nos permitieran accesar a información de privilegio, como las mejores universidades del mundo. En eso aparece una organización que se llama el Centro de Derechos Reproductivos, que es a nivel mundial y que tiene muchos recursos, y entonces nos dice, mire, nosotros queremos ayudar. Yo investigo y me doy cuenta que ellos son abortistas y que estaban buscando el tema de el posicionamiento en la pastilla el día después y este tipo de cosas. Y entonces yo les digo, mire, precisamente nosotros, o por lo menos yo, no estoy de acuerdo con esa posición, pero me parece que podemos trabajar de manera conjunta hasta cierto punto. Entonces,
Yo tengo lo que ustedes necesitan, que es un caso que pueda permitir llevar a la discusión estos temas, y entonces yo soy abierto a que lo hagamos, pero una vez que se obtenga el resultado, y si ese resultado para ustedes va a significar ir en esa ruta, pues yo no voy a ir con ustedes. Entonces voy a estar hasta mis principios me permiten hacerlo. Y trabajamos muy bien durante todo ese tiempo y lo hicimos, y después yo me separo porque esa no era la ruta que yo quería. Entonces mi vida está llena, Emanuel, de hechos concretos que le pueden decir a usted cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, hasta dónde llego, hasta dónde no llego. Cuando el tema, por ejemplo, este tema de la discusión del in vitro llega a hacerse inconsecuente con lo que se decía, Laura Chinchilla es un excelente ejemplo. Yo utilicé un spot de 30 segundos de Laura Chinchilla para decir en las conclusiones en la Corte Interamericana que era la mejor forma de sintetizar la pertinencia de la fecundación in vitro. 30 segundos en un spot que había hecho en La Nación. Y después de que lo puse, dijo, pero perdón, esa era Laura Chinchilla en campaña. La de ahora es enemiga del tema, ¿verdad? Don Boris, acá nos dice un oyente, Eunice Marín, en redes sociales, que eso no da confianza, lo que usted ha planteado de pues esa relación de no tener una ideología, tal vez de no posicionarse claro en ciertos temas, de no pues tener una línea de partido, que es lo que la gente quiere, bueno, ¿verdad? Pues es válida la posición de doña Eunice, pero yo no la comparto tampoco. O sea, yo estoy expresando lo que soy, y para poder ser lo que soy no tengo que encasillarme en ninguna ideología, y yo lo que digo es, le ofrezco soluciones, y las soluciones vienen de las personas no por la ideología, sino por la consecuencia con sus principios. Por eso le digo, usted si quiere encasillar en izquierda o en derecha, que soy un defensor de las instituciones del Estado, póngale la etiqueta que quiera, pero yo lo voy a hacer independientemente de la etiqueta que me pongan, igual con cualquier otra cosa. Entonces, si hablamos de temas específicos, yo le puedo decir cuál es la solución que le tenemos en seguridad, en economía, en salud, en educación, lo que usted quiera. La etiqueta que le pongan después para mí es indiferente, porque yo lo que defiendo son cosas muy puntuales, defiendo la familia, soy un amante extremo de la familia, pero no como un discurso como lo hace Fabricio Alvarado, creo que para mí es de la boquita para afuera, ¿verdad? Sino que lo hago como una situación que ha sido consecuente de mi vida, y cuando hablo de la familia es en la diversidad o en distintas concepciones. De hecho, mi esposa y yo siempre digo, somos una familia reciclada, los dos venimos de divorcios y de situaciones, y logramos conjuntar nuestros hijos y hacer para nosotros una familia perfecta y maravillosa, pero las etiquetas nunca me han gustado. Entonces siento defraudar a doña Eunice, pero no le voy a decir que soy de izquierda ni nada. Ayer en un programa que estaba, al final hicieron un ejercicio, ¿verdad? De cómo encasillarnos, y yo le dije, bueno, ya si el ejercicio tiene que tener un nombre, póngame en el centro, ¿verdad? Que es donde no voy a quedar mal conmigo mismo, pero yo quisiera tener más bien una estrella mayor para decir, puedo estar en todas, porque me puedo sentir muy cómodo con una solución liberal o con una solución de la izquierda, donde sí nunca creo que me voy a ver es en un totalitarismo, en una dictadura o en una posición tan extrema que yo definitivamente no voy a estar cómodo. Nos quedan unos 10 minutos, así que queremos aprovechar pues bastante este tiempo que como ustedes falta quieran, para hablar justamente de algunas propuestas o posiciones de usted como candidato. Ha dicho usted que el principal problema del país es el tema del costo de vida. Sin embargo, las encuestas dicen lo contrario. Las encuestas dicen que es la criminalidad y cómo la inseguridad ha afectado al país en los últimos 3 años, claro, principalmente. En el tema de inseguridad, ¿cómo abordar con 3 soluciones concretas o qué 3 propuestas concretas ese tema? Con el tema del costo de la vida siempre está relacionado una cosa con otra, costo de la vida con salud, con economía, con seguridad, etcétera. Pero por ejemplo, hemos hecho propuestas muy concretas con el tema de la seguridad, y pongo ejemplo de países que han sido exitosos. Islandia es el país más seguro del mundo y a la vez es el país donde menos consumo de droga hay. No es por casualidad, es porque ellos demostraron que cuando usted ataca verdaderamente el consumo de la droga, ataca la esencia de la organización criminal. O sea, si no hay nadie que compre la droga, no puede haber entonces eso tiene que hacerse desde una visión preventiva, porque usted incluso lo escuché en una entrevista diciendo que obligaría a las personas que consumen drogas a rehabilitarse. Esa es una medida que no es preventiva, es represiva.
igual que se hace en cualquier Por estado eso, pero entonces usted, cuando se comete un delito. Entonces, pero el consumo no es de un delito en ese momento. ¿Cambiaría usted la ley para que el consumo sea un delito? tiene que cambiarse la ley y tiene que establecerse que el consumo es un delito y que lleva a consecuencias graves para la sociedad. Entonces, claro que es una medida represiva, no tanto preventiva. Tiene un componente de prevención porque a esa persona no la vamos a meter a una cárcel, vamos a meterla, a rehabilitarla para que comprenda que está en una situación que pone en peligro no solo su vida, sino la de las demás. Pero por supuesto que es represiva. Pero los Sí. expertos dicen que no es posible la rehabilitación a la fuerza. Los expertos se equivocan porque Islandia demostró con creces que es el país más seguro del mundo y que ha sido súper efectivo y que Pero el modelo de disminuyó Islandia, el consumo pero precisamente. el modelo de Islandia es preventivo, no es represivo. No, fue preventivo años después, pero empezó siendo represivo justamente porque el tema de la drogadicción se estaba convirtiendo en un problema para ellos y tuvieron que entonces hacer esa rehabilitación forzosa u obligatoria para que pudiera tener resultados a largo plazo, ¿verdad? Entonces usted está pues en contra de, digamos, este gobierno al inicio decía, estamos a favor de la legalización recreativa del consumo, por ejemplo, del cannabis. ¿Usted eso cierra portillos a eso? Más bien buscaría criminalizar a las No, personas que el consumen. tema del cannabis yo lo vería justamente como un tema medicinal. Eso ya está vigente. Exacto, exacto. Entonces el tema de fortalecer eso y fortalecer la posición de que el consumo no sea, digamos, una forma de establecimiento, digamos, voluntario y mucho menos que sea abierto. En ese caso sí estamos completamente en desacuerdo porque tenemos que ser consecuentes. O sea, la marihuana es una de las drogas que puede ser lo que se llama una droga inicial para terminar justamente. Cuando usted hace la consulta de cuál es la historia de vida de un habitante de la calle, posiblemente le va a decir, empecé con el licor, luego la marihuana, etcétera, etcétera, Entonces, hasta terminar el licor con no lo esa buscaría droga. prohibir. No, jamás a ese extremo. ¿Cuál no es la vamos a llegar. diferencia? ¿Cuál es la Sí, diferencia? Claro, es una es droga que adictiva y que también produce una claro, pero enfermedad. hay una labor preventiva muchísimo más grande con el licor. Es Ya contradictorio, tenemos una entonces. historia, una historia de prevención muchísimo más grande. Socialmente la gente está más preparada para decir no voy a tomar más que para decir voy a dejar una droga, digamos que tenga un... Es un poco contradictorio porque el licor sí ha causado más problemas, incluso accidentes, violencia. Eso está Claro, comprobado a diferencia de otros pero temas ya como la que usted tenemos una menciona. experiencia de prevención más grande también en ese sentido. Don Boris, hablemos un poco de economía. Nos queda poco tiempo. Sí, nos queda poco tiempo. Don Boris, el manejo en Hacienda del gobierno ha priorizado el manejo de deuda y la política fiscal. Eso es lo que ha sido, por encima de la inversión social. ¿Cuáles son las primeras instrucciones que le dará usted a su ministro de Hacienda para...? Claro, el tema de la economía para mí tiene un principio básico. La macroeconomía no se come. Usted no soluciona los problemas de las personas con macroeconomía. ¿Qué ganamos nosotros con hacer, digamos, una disminución del PIB? Más bien un aumento en el PIB, si realmente eso no beneficia a un sector específico. Bajan las tasas de interés. Claro, pero imagínense que en este caso, en el gobierno actual han rajado, por decirle así, con ese aumento que han tenido. ¿Cuáles son los sectores que han sido más desfavorecidos? El agro y el turismo, que son básicos para Costa Rica. Entonces, ¿qué gana usted con que le bajen los intereses si usted no tiene la condición para llegar a sacar un préstamo? Si no se lo van a dar. Entonces, ¿qué gana usted con que tenga ciertos artículos con precios más bajos si usted no los puede comprar? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un incremento de la microeconomía, que usted tenga la posibilidad de poder comprar las cosas, de poder fortalecer, por ejemplo, la seguridad alimentaria, en lugar de estar pensando en que nos beneficia más, por ejemplo, un aumento de la tecnología o de ciertas áreas de trabajo que pueden hacer crecer esa macroeconomía con índices que usted dice, wow, mire, estamos aumentando el ingreso per cápita, estamos aumentando el PIB, sí, claro, y todos esos promedios le van a dar muy altos porque tenemos un sector que se está beneficiando muchísimo más que otro, pero la gente de a pie, repito, el ejemplo que usted pone para mí es clásico. Bajaron los intereses, sí, pero usted no es sujeto de crédito porque gana 400,000 colones, 50% de los costarricenses. Entonces, ¿para quién estamos gobernando? Para la mayoría de las personas que necesitan tener acceso a un crédito y que necesitan comer en 3 tiempos, o para aquellos que tienen la posibilidad de hacerse más ricos con alguna medida que el Estado pueda tomar.
Tal vez bueno, en temas económicos también, 4-3, esto parece ser que va a ser una herencia para el próximo gobierno. ¿Usted qué opina? Completamente en contra. Para mí es una cuestión que atenta contra los derechos humanos. O sea, estamos haciendo una medida que más bien los países más desarrollados están disminuyendo la cantidad de horas de trabajo porque justamente se ha demostrado que una persona que trabaja tanto tiempo no es efectiva y lo que hace es deteriorar su cuerpo y su integridad y sobre todo un tema de dignidad. Como les repito, soy un defensor de la familia y una persona que tiene 3 trabajos y que tiene que estar ausente de la familia por estar trabajando, pues no va a cumplir. Y en temas de salud, la Caja Costarricense del Seguro Social es una de las instituciones, ¿verdad?, baluarte de este país. Se ha visto afectada también en los últimos años en tema del el impago de la deuda por el parte del Estado, el aumento de listas de espera, proyectos paralizados, ¿verdad?, que son prioritarios, por ejemplo, el tema del Hospital de Cartago. Usted, como el tema de la Dos Caja... cosas prioritarias, el pago de la deuda con el Estado. Los últimos gobiernos han ido disminuyendo, no ha pagado nada a la caja y eso es vital. Pero cuando se habla de pago, ¿no es el pago completo o sí? No hay posibilidad de hacerlo, son 4 billones en este instante, creo, por ahí anda esa deuda, entonces no, pero sí por lo menos tener la voluntad de hacer esos pagos y ir poniéndose al día. Y el otro, el de las listas de espera, lo hemos dicho también claramente, 3 tiempos bien organizados, donde las personas que tienen que cumplir ese horario tengan las mismas condiciones, el horario de la mañana, el de la tarde y el de la noche, para que se pueda realmente dar un servicio 24/7 y entonces rapidito vamos a salir de esas listas, pero ¿cuál es la realidad de las cosas? Ya pues hay una confrontación de quienes quieren seguir disfrutando de las horas extras y de los beneficios que da no estar sujetos a esos 3 turnos que deberían ser reglados y bien organizados en beneficio de los usuarios de la caja y no de los trabajadores que quieren beneficiarse de la caja. Y en materia educativa también el informe recientemente de Estado de la Educación alerta sobre, ¿verdad?, la crisis en el país, en el rumbo que lleva la educación en este momento, la falta también de financiamiento justamente, a cómo ha disminuido el 8%. No sé si usted cree que es posible llegar al 8% o qué propone usted en un minuto en tema de educación. En un minuto también le digo, yo siempre aspiro a lo mejor. Entonces pienso en Singapur, el país más educado del mundo, invierte 3.2 del PIB en educación. ¿Cómo lo lograron? Convencieron a la gente de que la educación es la única forma de poder lograr el desarrollo. Yo vengo de San Juan de Dios, de Cristo Rey y de Atillo 8 y logro estudiar gracias a un Estado que me dio todas las oportunidades de movilidad social y de becas y de un montón de factores que permitieron que yo esté aquí. En esta universidad pude encontrar la posibilidad de terminar mis carreras siempre con una beca del Estado, de la universidad, y cuando ya tuve los ingresos para no disfrutar de esa beca, pues tenía la posibilidad de hacerlo con una beca de honor también. Entonces, un Estado que beneficia la educación es un Estado que se va a desarrollar siempre. Más que preocuparme y ocuparme de si llegamos o no al 8%, es convencer a esta sociedad que cuanto más educados seamos, más vamos a lograr. Y en el último minuto, ahora sí que nos queda, don Boris, Costa Rica en este momento negocia un tratado de libre comercio con Israel. En medio de esto han surgido denuncias de genocidio, ¿verdad?, en contra de Israel en el territorio palestino. Denuncias que vienen respaldadas por la Corte Interamericana, la Corte más bien Internacional de Justicia y la Organización de Naciones Unidas. ¿Continuaría usted con estas negociaciones? ¿Cuál es su posición con relación al genocidio de Palestina? Estamos obligados a la neutralidad. No es una cuestión que el gobernante tenga posibilidad ni siquiera de decidir. Ley 9288. El gran problema que hemos tenido con los últimos gobernantes es que saben muy poco de leyes y nosotros sabemos bastante de esto y estamos claros que estamos obligados a la neutralidad. Entonces no podemos fomentar ni un tratado, no podemos fomentar ningún acercamiento con países que están en guerra. Así de simple. Estamos obligados a esa neutralidad. En esa neutralidad, nada más tal vez para tenerlo claro, habla usted de la neutralidad como país, pero la posición suya como persona, como candidata. Si quiero ser gobernante y si quiero ser presidente, tengo que ser consecuente. O sea, hay un juramento constitucional que dice que usted tiene que respetar el marco legal. Si la ley me obliga a que sea neutral, tengo que ser neutral. Y no puedo tener una posición diferente como persona a ser presidente. Pero entonces usted, el tema del TLC no lo continuaría, no lo promovería, no lo anularía. No, es que ese tema del tratado está ligado al conflicto. Ni tampoco que Palestina sea un Estado. Es que ya hay una decisión en ese sentido de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es la resolución que yo respeto? Yo soy un defensor de los derechos humanos y un defensor de la ley. Si hay una resolución, o sea, cuando usted se mete en un organismo internacional, ¿qué es lo que debe hacer?
respetar lo que decía el organismo. Yo no puedo decir, como han dicho algunos ahí, no, que cuando me conviene la resolución la respeto y cuando no me conviene no. Si estoy en las Naciones Unidas y se toma una decisión de mayoría, debo de respetarla. Esas son las posiciones entonces de don Boris Molina, son las 6:56, lamentablemente pues se nos acabó el tiempo de la entrevista, sin embargo pues tendremos otros espacios para seguir escuchando pues, sus propuestas, don Boris, le invitamos de nuevo para que sigamos Muchas ampliando, gracias. ¿verdad? También tenemos que conocer su plan de gobierno, todavía no lo conocemos, pero pronto tal vez ya lo tendremos y podremos profundizar algunas de estas propuestas, como decimos, de don Boris Molina, quien es abogado y candidato a la presidencia por el partido Unión Costarricense Democrática. Le agradecemos muchísimo, don Boris. Muchísimas gracias y ojalá que la gente tenga oportunidad de conocernos, de ver nuestras propuestas, que eso es lo que queremos, que nos conozcan, que no se aventuren a dar una opinión y menos con el cuento de las encuestas, que se vayan a dejar embaucar. Muchas gracias. Con esto llegamos al final del programa de esta noche de hoy martes. Como decimos, mañana pues se da la convocatoria oficial a las elecciones. Estaremos cubriendo, ¿verdad?, desde Interferencia este tema y también seguimos conociendo y escuchando las voces de las personas candidatas. Pues llegamos al final del programa de esta noche, agradeciendo también en el control técnico a Víctor Buey y a Paolo Marín. Estuvo también en los micrófonos Gina Alfaro. Yo soy David Chavarría Hernández y me acompañó Emanuel Miranda Pérez. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches, David. Buenas noches, don Boris, y buenas noches a todas las personas que nos escucharon, también a Gina, que nos acompañó hoy. Y recordarles que mañana tendremos otro programa de Interferencia. Hay voces y sonidos que solo la interferencia capta. Aquí no tiene que comparar precios porque el gobierno... No, yo no lo veo nada contra... O sea, más bien yo creo la lucha indígena tiene que continuar. Ha sido inusual en esta administración las reacciones en contra de la... Para que no se menoscabe ningún derecho humano de las personas trans no binarias. Nos encontramos en una próxima edición de Interferencia, una producción de Radios UCR.